Casi todas las conversaciones sobre el realismo capitalista comienzan con la descripción de un libro, una película o una cita. Así que aquí están las tres al mismo tiempo. En la película Los sospechosos de siempre, el personaje Kevin Spacey cita al escritor francés Charles Baudelaire, cuando dice que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que él no existía. El capitalismo funciona exactamente al revés. Hoy el capitalismo es lo único que existe. Durante los últimos 30 años, solamente el capitalismo ha tenido espacio en la conciencia pública. Vivimos en una época en la que existe una sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que ahora es imposible incluso imaginar una alternativa coherente. Es un sentimiento sobre el mundo que probablemente sea mejor captado por la primera ministra británica Margaret Thatcher, quien dijo la famosa frase, "No hay alternativa", o por el politólogo Francis Fukuyama, quien declaró que hemos llegado al fin de la historia, o incluso por el político laborista nominalmente socialista Tony Blair, quien dijo que vivimos en una sociedad posideológica donde ya no hay una gestión de la economía de izquierda o de derecha, solo hay una política económica que funciona. Va a haber muchas citas en este episodio. El realismo capitalista es esta idea de que hemos llegado al final de la línea respecto a modelos económicos, y ahora la política puede consistir en hacer que el final se vea un poco mejor. Y no es difícil ver cuán hegemónico es ese sentimiento. Justo a principios de este año, cuando la escasez de fórmula para bebés desencadenó una crisis en todo Estados Unidos, el alcalde Pitt tuvo su pequeño momento de realismo capitalista. Dijo, "Este es un país capitalista. El gobierno no hace fórmula para bebés, ni debería. Las empresas hacen la fórmula". Para Pitt, la idea de que, a pesar de estar en una crisis, el concebir soluciones que no fueran de mercado es inconcebible. Como él dijo, simplemente no es lo que hacen los países capitalistas. Y el realismo capitalista es un sentimiento que está dentro de nosotros, tanto como en el discurso político. Muy seguido, en este canal, se critica algún aspecto o consecuencia del sistema económico capitalista, y casi todas las semanas veo un comentario bien intencionado que dice algo como, "El capitalismo puede tener sus problemas, o incluso ser bastante cruel, pero al final del día es lo mejor que tenemos. Después de todo, ¿no se ha probado sin éxito todo lo demás?". Para la mayoría de las generaciones que crecieron después de los años 80, nuestra imaginación política comienza y termina con el capitalismo. Casi nadie lo defiende al por mayor, pero mientras que el capitalismo ciertamente puede ser tolerado, criticado e incluso modificado, existe una creencia profundamente arraigada dentro de la mayoría de nosotros que hemos vivido la era neoliberal, de que si bien el capitalismo tiene cierto margen de maniobra, en realidad no puede ser sobrepasado. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta semana nos vamos a enfocar en esta idea. Vamos a ver cómo se ancla el realismo capitalista a la sociedad, qué propósito político sirve y cómo podemos tratar de superarlo, y así tener un poco de libertad en nuestra imaginación política y económica. Para esto, debemos hablar sobre cómo todos estamos envenenados con esta idea, y el lugar para comenzar es con la muerte de las alternativas. Casi nadie piensa que el capitalismo hace un buen trabajo manejando al mundo. La brecha de riqueza global sigue creciendo, el colapso ambiental es cada vez más probable, los servicios sociales siguen siendo desmantelados y vivimos en un estado perpetuo de crisis económica, recesión o inflación, dependiendo del año. Las cosas están bastante mal, y es claro cómo un modelo económico que busca el crecimiento y la ganancia a toda costa, respaldado por los gobiernos más poderosos del mundo, contribuye gravemente al problema en el que nos encontramos. Pero aún así, en el fondo de tu cabeza, una parte de ti no puede imaginar una mejor alternativa. Quizá fue el filósofo francés Alain Badiou el que capturó mejor este aspecto del realismo capitalista diciendo: "Vivimos en una contradicción, en un sistema brutal y de profunda desigualdad, donde toda existencia se evalúa en términos de dinero, que nos es presentado como el estándar ideal. Para justificar su conservadurismo, los partidarios del orden establecido no pueden realmente llamarlo ideal o maravilloso. Entonces, en lugar de eso, han decidido decir que todo lo demás es horrible. Claro, dicen, es posible que no vivamos en una condición de bondad perfecta, pero tenemos suerte de no vivir en una condición de maldad. La democracia no es perfecta, pero es mejor que las sangrientas dictaduras. El capitalismo es injusto, pero no es criminal como el estalinismo. Dejamos que millones de africanos mueran de sida, pero no hacemos declaraciones nacionalistas racistas como Milosevic. Matamos iraquíes con nuestros aviones, pero no les cortamos el cuello con machetes como lo hacen en Ruanda. Si las cosas están mal, al menos deberíamos de estar agradecidos de que no están peor. Y esta es una estrategia retórica muy efectiva, porque con esta perspectiva que adoptamos durante años de repetición, incluso las críticas al capitalismo pueden terminar reforzando el realismo capitalista,
ya que todas las alternativas han sido pintadas como irremediablemente e imperdonablemente malignas, desprovistas de complejidad o razón, desequilibradas y fatalistas. Cuando criticamos al capitalismo, supuestamente como el mejor sistema de todos, en realidad estamos cavando un agujero aún más profundo para todo lo demás. Después de todo, si el capitalismo puede ser así de horrible, uno puede imaginarse lo infernal que debe ser cualquier otra cosa. Y esa es solo una parte de la forma en que el realismo capitalista se normaliza y se arraiga en nuestras mentes, para que el capitalismo tenga este tipo de estatus incuestionable como el único sistema económico viable. No solo se nos dice que es lo mejor que tenemos, es incluso más fundamental. Así es como funciona el mundo. El capitalismo ni siquiera es la mejor elección entre la espada y la pared. No es una elección en absoluto. Es natural. Resistirse es tan inútil como intentar resistirse a las leyes de la física. Hay 1.000.000 de formas diferentes de manifestar esta idea, pero probablemente la más famosa es que el capitalismo no es más que un reflejo de la naturaleza humana. A menudo se repite que los humanos son naturalmente tacaños, naturalmente competitivos, naturalmente egoístas, como todos los demás animales, y por lo tanto, nada más que el capitalismo podría coexistir con la naturaleza humana. Es una idea que surge de dos cosas: una descripción muy vaga de que el capitalismo es el único sistema económico con cosas como la competencia o el interés propio, y la idea de que la naturaleza humana y el mundo natural en general solo recompensan una cosa, la competencia. Pero dejemos rápidamente ambas ideas. El capitalismo es un sistema económico específico con criterios específicos, y ha existido desde hace muy poco tiempo. No se trata de competencia, codicia, mercados, libertad o cualquier otra definición vaga de una sola palabra. El capitalismo se puede distinguir de los modelos económicos que han existido y los que existirán por al menos tres cosas. 1. La existencia del capital. En términos sencillos, dinero con el objetivo principal de hacerlo crecer, en lugar de dinero que es, por ejemplo, un método de contabilidad o intercambio. 2. Propiedad privada. La posesión por parte de individuos de los medios de producción económica, lo que significa que cosas como fábricas, negocios, granjas, etc. son propiedad privada en lugar de colectiva, y por lo tanto están sujetas a las decisiones de la clase superada en números que la posee. Y 3. Trabajo asalariado. La clase sin propiedad privada vende su trabajo a la clase con propiedad privada a cambio de un salario. Los mercados, la competencia, el interés propio, etc. existían mucho antes del capitalismo, y es muy probable que sigan existiendo después, pero no lo definen. De lo contrario, tendríamos una definición bastante imprecisa y poco práctica. Ahora, la segunda parte de esa ecuación. La competencia y la codicia no son únicamente naturales ni la característica definitoria de la naturaleza humana. Seguro que has oído que la teoría de la evolución de Darwin se describe con la frase supervivencia del más apto. Y mientras que la evolución es un hecho científico, el encuadre específico de la evolución como producto de la competencia con el desliz intencional entre dos definiciones de los más aptos no es ni neutral ni científico. Cuando Darwin escribía sobre la evolución, no lo hacía en el vacío. Muy influido por los escritos del economista Thomas Malthus, Darwin vio en la evolución las características de una economía capitalista, sobre la que estaba leyendo en ese momento, y enmarcó su escritura con eso en mente. No es una casualidad que los defensores del capitalismo encuentren sus características en la explicación darwinista de la evolución. Fue escrito con el capitalismo en mente. Esto no quiere decir que la competencia no sea una característica del mundo natural, ni que esté ausente de la llamada naturaleza humana, pero está claro que no es lo único que impulsa el funcionamiento del mundo. Como observó el anarquista Peter Kropotkin, en hormigas, abejas, pájaros, roedores, rumiantes, monos y muchas otras especies. Tan pronto como estudiamos a los animales, percibimos inmediatamente que aunque hay una inmensa cantidad de conflictos y exterminio entre varias especies y especialmente entre varias clases de animales, hay al mismo tiempo igual o quizá incluso más apoyo mutuo, ayuda mutua y defensa mutua entre animales que pertenecen a la misma especie o al menos a la misma sociedad. La sociabilidad es tan ley de la naturaleza como la lucha mutua. Y no solo ocurre con los animales, los humanos son altruistas todo el tiempo. La gente, sin pensarlo, sin recibir paga ni interés propio, salta a los ríos para salvar a totales desconocidos de ahogarse, crea redes de ayuda mutua y colabora sin esperar nada a cambio. Si la codicia es una parte natural de los seres humanos y de la naturaleza, también lo es el altruismo. La existencia de la codicia no es razón suficiente para construir una economía que la recompense.
Dicho de otro modo, observar a los seres humanos bajo el capitalismo y concluir que la codicia es nuestra naturaleza equivale a observarnos bajo el agua y concluir que nuestra naturaleza es ahogarnos. Sin embargo, si el capitalismo ha sobrevivido todo este tiempo, se nos dice que es porque es el orden natural del mundo. Varias explicaciones del éxito del capitalismo para convertirse en el modelo hegemónico es que tiene una lógica de conquista, cuando los modelos económicos alternativos, específicamente el socialismo, han fracasado. Si escuchas a sus defensores, te darás cuenta de que rara vez reconocen circunstancias históricas importantes, tales como el aislamiento geográfico de los primeros países donde se arraigó el capitalismo, el éxito de revoluciones liberales, la ausencia de competidores ideológicos y económicos a escala global durante el periodo de desarrollo inicial, el apoyo del orden monárquico feudal que le precedió, los desarrollos tecnológicos simultáneos que permitieron la esclavitud de la mano de obra de todo un continente en el proceso de acumulación primitiva, o el bloqueo de proyectos socialistas a través de golpes de Estado, asesinatos, invasiones y guerras en naciones menos desarrolladas económica y militarmente. Aún así, la explicación que se repite hasta la saciedad es que el capitalismo funciona porque así funciona el mundo. A veces la naturaleza es natural y por eso merece ser pobre. Esta explicación natural es totalizadora, no tiene límites lógicos y lleva a pensar en todo en términos de capitalismo y negocios. Trump es probablemente el mejor ejemplo de esto, con su campaña del 2016 llevando el realismo capitalista a su lógico punto final, al decir que él administraría el gobierno como un negocio. Esa frase lleva implícita la idea de que la lógica de las empresas, los mercados, la búsqueda de beneficios, etc., conducen de forma natural a los resultados más deseables en cualquier situación. Y esta es una de las tantas formas en que funciona el realismo capitalista. La idea, igualmente difundida, de que creer en el capitalismo es mero pragmatismo. Todo lo demás es burdo e ideológico significa algo malo. Y para dejar claro este punto, he aquí una cita del mismísimo mapache de la ideología, Slavoj Žižek. Llegados a este punto, alcanzamos la suprema ironía de cómo funciona la ideología hoy en día. Aparece precisamente como su propio opuesto, como una crítica radical de las utopías ideológicas. La ideología predominante hoy no es una visión positiva de algún futuro utópico, sino una resignación cínica, una aceptación de cómo es realmente el mundo, acompañada de la advertencia de que si queremos cambiarlo demasiado, solo puede desencadenarse el horror totalitario. Estas diferentes narrativas intentan establecer la idea de que el capitalismo es neutral en su existencia, que está soldado a la estructura de la realidad. El socialismo o el comunismo se imponen sobre el mundo real. Son formas de intentar cambiar el mundo y alejarlo de cómo es en realidad, para imponer una ideología sobre la realidad. Pero no es así con el capitalismo, porque el capitalismo es la realidad, es neutral, no es ideológico, simplemente es como funciona el mundo. Por supuesto, la ventaja es que protege el capitalismo de todas las crisis. Las crisis son una característica regular de cualquier sociedad, pero el capitalismo tiene un mecanismo incorporado que lo lleva a la crisis cada 5 o 10 años. La lógica contradictoria de reducir costos y aumentar las ventas casi siempre conduce a una crisis de sobreproducción en el capitalismo, en la que, con el tiempo, los trabajadores no ganan lo suficiente para participar en la economía a un ritmo que mantenga las ganancias, independientemente de que se trate de una crisis principalmente interna, como la sobreproducción, o de una desencadenada por un acontecimiento relativamente imprevisible, como una pandemia mundial. Las crisis suelen ser momentos en los que el capitalismo pasa a primer plano y se enfrenta al riesgo de ser desafiado. El beneficio del realismo capitalista es que en estos momentos se suprime la idea revolucionaria de transicionar del capitalismo a otro modelo económico, y se inclina por explicaciones de la crisis que no mencionen el capitalismo en sí. Pues verás, si el capitalismo es el suelo sobre el que se construye el mundo y no un modelo económico que podemos decidir si queremos conservar, nunca ha cuestionado. El fascismo en particular es una ideología que se beneficia de este aspecto del realismo capitalista, ya que funciona atribuyendo cualquier problema de la sociedad no a una característica estructural de esa sociedad, sino a su corrupción por parte de algún grupo externo de gente equivocada. Citando a Todd McGowan, el fascismo ve a la crisis como una anomalía que uno podría reparar, mientras que la política emancipadora ve la crisis como el momento en que el capitalismo revela la verdad de su distorsión. Para que quede claro, reparar es un eufemismo. Reparar para un fascista significa matar, deportar o encarcelar a aquellos cuya identidad ha sido seleccionada como causa de la distorsión y la crisis.
El realismo capitalista puede literalmente impedirnos ver la raíz de algunos de nuestros problemas y conducirnos únicamente a soluciones paliativas o cataclismos genocidas. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos oponernos a la idea de que el capitalismo es lo único que existe? Bueno, hay un par de ideas. La primera, de Mark Fisher, es desmitificar conceptos como la economía. Nosotros construimos la economía. Nosotros podemos elegir que funcione de otra manera. Podemos cuestionar la retórica que dice que cosas como la austeridad, la inflación, las recesiones están fuera de nuestro control. No lo están. No tenemos que estar siempre a la defensiva. Podemos anticiparnos a estos acontecimientos y controlar la economía de forma democrática. Lo mismo ocurre con ideas como la privatización. No hay nada obligatorio en privatizar en servicio público. No todo puede o debe de administrarse con fines de lucro. No todo puede ponerse a la venta. No hay un mercado para todo. El propósito de nuestro gobierno no es entregar cada vez más parte de nuestra existencia a las fuerzas capitalistas. Por último, necesitamos construir una alternativa, un realismo comunista. En palabras de Mark Fisher, el concepto de realismo comunista también sugiere un tipo particular de orientación. No se trata de un eventualismo que apostará todas sus esperanzas en una transformación repentina y definitiva. No se trata de un utopismo que conceda todo lo realista al enemigo. Se trata de evaluar con sobriedad y pragmatismo los recursos de que disponemos aquí y ahora, y de pensar en la mejor manera de utilizarlos y aumentarlos. Se trata de avanzar, quizás lentamente, pero sin duda con determinación, desde donde estamos, ahora, hacia un lugar muy diferente. En caso de que no te hayas dado cuenta, por todas las frases, este episodio se inspiró en el fenomenal trabajo de Mark Fisher, el realismo capitalista. Si te ha gustado este episodio y quieres saber más sobre la arraigada que está en la noción del realismo capitalista en nuestra sociedad moderna, te recomiendo que lo leas. También te recomiendo revisar el canal de Second Thought, en donde ha salido este video original. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.